escritora, pedagoga, psicóloga. Abuela, dijo. Todo. Arrancó como abuela. Le damos Sí, la bienvenida sobre todo. y iniciamos este encuentro. ¿Quién es la abuela? Che, es cierto, abuela. Mi nieto mayor tiene 21 años, loco. Epa, qué interesante. Es una debilidad. Cuéntame más, dijo. Cuéntame más. El loco da vuelta a todo y yo lo apoyo, ¿viste? Y vamos, dale. Pero bien. Qué guacha. Bueno, les agradezco en verdad a ustedes muchísimo, ya me conocen, y los chicos que los tengo este año en Me primero. voy. Una alegría grande. Me tendría que haber instalado allá atrás. Vamos a ir viendo. La invitación era a hablar un poco de arte, estoy grabando, a hablar un poco de arte y a jugar con arte, pero no había nada definido, sino simplemente íbamos a juntarnos. En mi caso, ustedes me comentaron, los chicos de segundo me comentaron que querían hablar esto de qué es el arte, acerca de lo que hacer y decir. A ver, chiquitos, ¿qué era lo que ustedes habían propuesto para empezar a desarrollar? Hola. Sí, surgieron como algunos temas. Ay, ¿quién vino? Alice. Hola. Bienvenida, Ana, Habían bienvenida. surgido algunos temas que eran. Ay, se me fue. Que eran como, bueno, el rol del arte, el arte en la sociedad, el arte relacionado al capitalismo, el arte en la modernidad, como el arte y el feminismo. Ayúdenme, contás qué más había surgido. Bien, bien. Sí. Vamos a pensar que hoy ya no podemos hablar de arte en el sentido clásico en que se ha nombrado el arte. Y como decía Sara recién, el arte hoy se ha dividido en distintas aristas que tienen que ver con problemáticas sociales y problemáticas a nivel identitarios. Entonces, cuando uno va a hablar de arte, debiera decir que va a hablar de una manifestación plástica o estética que podría ser incluida dentro del marco de las producciones artísticas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Sara dice el arte en la modernidad, como ustedes ya lo saben o lo hemos visto, el arte surge en la modernidad a partir de la autonomía de los artistas, que han quebrado con los mecenazgos del medioevo. Pero ¿qué pasa? Esa autonomía del arte nace bajo las categorizaciones filosóficas de Kant, donde dice que es arte todo lo que puede ser sometido a juicio de la razón. Entonces, el objeto arte, en el sentido de la modernidad, es un objeto definido y construido bajo determinadas categorías. ¿Qué pasa con esa cuestión? El artista, primero como genio, muerto de hambre, tuberculoso, tirado a los pasillos, soñando con una libertad que no podía lograr, comienza a tomar relaciones un tanto económicas, no diría comerciales, un tanto económicas, en el cual pretende vivir del arte, ¿no? Entonces, el arte nace y es fundamentado como la expresión de una subjetividad herida del ser humano que se aleja de Dios, del medioevo a la razón de la modernidad. Posteriormente, al empezar a tener vínculos de venta o de producción, ya no podemos decir que el ser humano expresa su subjetividad dolida en la expresión plástica, sino que va buscando otras conexiones. Y ahí, ya en la posmodernidad, nosotros vamos a tener dos aristas del arte, ¿sí? La que tiene que ver con la estética y la que tiene que ver con la política. Entonces, va a haber un arte que busca la pureza, la definición, la sensibilidad, los modelos, el canon, bla, 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 pero va a haber otra rama del arte que va a estar directamente vinculada con lo político-social. Porque él hace rato llega una chica. ¿Quién habla? Bueno, perfecto. Fuerte, fuerte, fuerte. Creo que es uno de los micrófonos. Bien, a esto voy.
a decir que el arte posmoderno es un arte individualista que se desprende de aquella dependencia de los conceptos de la modernidad y cobra autonomía, una autonomía fuerte. El hecho de tener autonomía lo lleva una por el lado del mercado, otra por el de la propia producción y el otro por el lado político. Pero estamos hablando más o menos de el último tercio del siglo XX. Tenemos que pensar que en la mitad del siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, se va a producir un hecatombe en el campo del arte. ¿Por qué digo esto? Porque la filosofía que se encargaba de la categorización del arte a partir de la estética se va a transformar en un marco de tendencia marxista y en un marco de tendencia modernista. Y ahí tenemos dos divisiones, en el sentido de decir que el arte producido o interpretado a través de los teóricos de la Escuela de Frankfurt van a hablar de un arte que critica el capitalismo. ¿Sí? Y por el otro lado vamos a tener al artista que busca la pureza, al artista que irrumpe como un generador de arte, como un generador de objetos estéticos, diría yo, no de arte. Y después tenemos al artista de mercado. ¿Sí? Entre el primero, que tiene un corte político e ideológico, el segundo, que busca la perfección, y el tercero, que busca la comercialización, se va a producir una ramificación del arte que tiene diversas marchas y contramarchas. Acá tenemos un problema serio, porque al marco teórico de la estética propio de la filosofía del arte se agrega el marco de la crítica del arte. Y generalmente los críticos de arte son historiadores del arte. Entonces, el problema de la historia del arte es, como toda historia, que ha sido interpretada según la anteojera con que se mire el arte en el momento histórico. ¿Sí? Todos tenemos ideología. Máxime cuando miramos estas cuestiones de arte y tenemos que buscar senderos del lenguaje que permitan hablar del arte. Por ahí vamos. Entonces, ¿qué hacemos con ese maravilloso sentir del humano que se plasma en el trazo, en la línea, en el cuerpo, que ahora vamos a ir? El problema, jóvenes, es que se había pensado que el arte no tenía que ver con la ideología. Y después se concreta el vínculo estrecho que hay entre arte e ideología. No hay arte sin ideología porque no hay sujeto sin ideología. Y todo aquel que produce arte está dentro de un mundo. Cualquiera de estos sea. Lo maravilloso sería poder fabular acerca del arte. Inventar, improvisar, romper. Pero para eso va a hacer falta a la época más o menos fin del siglo XX. Bien, las críticas al capitalismo no tienen que ver con la producción artística en sí, sino que en el arte concebido desde afuera como objeto de consumo. Pero ojo, que no es que se consume la belleza o el goce de estar frente a una obra. Se compra la obra como un bien. Se tiene la obra como un bien. En vez de comprar dólares, compro obras. Quizás el que compró la obra como un bien no tiene la más pálida idea de lo que es esa obra, de lo que significa esa obra. Y acá está la otra cuestión del capitalismo. Ya las obras no tienen que ver con un desprendimiento del ser humano en busca de sentido, sino que el sentido se lo da el fin del arte, que es la economía, lo económico. ¿Lo económico o lo político? Eso va a ser el fin del arte. El problema, le va a decir Arthur Danto en El abuso de la belleza, el problema es que el arte ha ido cambiando y las palabras no. Entonces nos vamos a encontrar con nuevas expresiones plásticas
sin conceptos para poder nombrarla, sin conceptos para poder entenderla. Y acá surge algo que ustedes comentaban el otro día, no sé si eras vos, Pablo Sebastián o qué. El arte no tiene lenguaje, eso es un gran invento humano. El arte no es un lenguaje. Nosotros le ponemos lenguaje, porque si el arte tuviera un lenguaje sería neutro, sería belleza, ¿sí? Conmoción, deleite, goce. Pero cuando decimos que una obra de arte es bella, ¿cuáles son las categorías por las cuales decimos bella? ¿Sí? Entonces, si cuando no hay un asidero al mundo sensible con el cual nosotros nos enfrentamos a la obra, estamos sometiendo la obra al discurso. Y eso no es un lenguaje del arte, es un lenguaje que los sujetos le ponen al arte. ¿Estamos? Sí. Bien. No sé qué otro tema habías preguntado, Sarita, o habías, Sebastián, vos. ¿O sigo? Iba por ahí lo que yo quería contarles con el tema de la producción, a medida, ¿no? Al tema de la producción artística, a medida que va pasando la charla, Ajá. es eso, también es ir escuchando al otro y es como un ejercicio, ¿no? Sí, sí. Producir a medida que va pasando el tema. Ajá. Si Entonces, alguien tiene una pregunta o quiere consultar algo, también puede participar. ¿Qué Pero materiales más que nada precisan? para ir arrancando. Si querés, No, Amelia. los que quieran eso, un lápiz, papel, Sí. lo que venga. lo que venga, chicos, lo que venga. Lo que más le guste. Esto, Amelia, esto que vos estás contando, ¿es con respecto a la modernidad? Sí. Esto te estoy hablando de Claro, porque la modernidad propiamente dicha, siglo XVIII, principio del XIX, y el vuelco que se da en la comprensión del arte hasta la mitad del siglo XX. ¿Sí? Claro. Bien, te escucho. claro, porque ahora estamos estamos viendo barroco y me iba todo el tiempo ahí. Estábamos viendo el periodo barroco y me iba todo el tiempo ahí a esta cuestión de, bueno, de la ideología y la difusión de las ideologías. Y ahí estaba todo el... No se voy a decir olviden, que lo- no se olviden que el barroco llega aquí con la conquista. Claro, yo estoy A hablando Latinoamérica del llega con la conquista. europeo. Entonces, es decir, ¿tiene ideología el barroco? No, tiene dominación el barroco y sigue siendo Claro. dominación. Entonces, Sí. decir, bueno, ¿cómo lo miro? Bien, sí, sí. Sí, y depende también la zona donde se producía el barroco, se iba acoplando a la ideología de turno. Claro, porque estaba toda la cuestión de la contrarreforma ya en Europa. Claro. Exacto, exacto. Entonces, en ciertos lugares se utilizaba esa pintura para difundir, o sea, la iglesia contrataba a los artistas y demás y difundían todas las ideas, y en otros lugares no, pintaban bodegones por ahí. Por Exacto. ejemplo, Holanda me parece que Sí. no se hacía mucho en esa. Si El ustedes resto de los países, apoyaba más el digamos, calvinismo. Claro, Claro, y el calvinismo le dio la cabeza a los papas y a toda la religión católica. Entonces, decir, pero fíjense que si ustedes van o llegan a mirar en Centroamérica, las catedrales son todos de estilo barroco, siguen estando Sí. siendo de estilo barroco. Entonces, es decir, ¿cuál es el ejercicio que se hizo en función de la comprensión de esas expresiones plásticas arquitectónicas si se siguen sosteniendo? Y ven que no está librado de ideología, nunca estuvo librado de ideología, porque la religión también es una ideología. súper. ¿Sí? ¿Algo más, chicas, chicos? No, eso, que me transportaba todo el tiempo a eso. Y de que el arte se compraba y que había de esto del arte como mercancía, de los cuadros como mercancía, y también había como, creo que se llaman mecenas, ¿puede ser? Claro. Quienes coleccionaban. Aparte, nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos una historia y que la historia fue trasplantada. Sí, no. No hay una estética latinoamericana, diría Hacha, Colombres y todo lo demás, en el sentido europeo de la estética.
Acá ni siquiera podríamos llamar arte a lo que se considera como producciones precolombinas y posteriores. ¿Por qué? Porque son objetos estéticos que tienen básicamente un sentido religioso o un sentido comunal. Guardar los alimentos, las vasijas, los decorados, a la Pachamama, el vientre de la tierra, es decir, tiene una connotación mágico-religiosa que no entra en ningún canon de la estética formulada a partir de la modernidad. Entonces, lo que nosotros pensamos es un pensamiento trasplantado, porque compramos vasijas como artesanías, cuando las vasijas debieran ser un honrar la producción plástica, ¿sí? O plástica no me sale, cerámica, que puede tener o no, ¿sí? Diseños, o puede ser meramente un utensilio, pero básicamente lo latinoamericano tenía un sentido religioso. Entonces, ¿ven cómo no encaja cuando uno dice hablar de arte, hablar de los movimientos? Nosotros somos una mímesis de Europa. Y eso es lo terrible. Porque cuando uno hace mímesis, no crece, solo reduplica. Y a nosotros nos han enseñado a pensar que arte es producir o copiar algo que otros han hecho con alguna variante. No, señores. El arte debería ser poner el cuerpo, las tripas y la ideología sobre la mesa en lo que uno traza. Entonces, ¿cómo hacemos con esa cuestión? Y hay que volver a procesar. Pero para poder procesar ese vuelco en el arte que yo pretendo instalar en América, debo volver a pensar la historia. Y difícilmente ustedes estén aprendiendo historia del arte desde el punto de vista latinoamericano, porque no hay. No, como muy loco es la influencia que tuvo el barroco en las producciones latinoamericanas cuando vinieron para acá. Que eso, Anita, Claro, ¿te acordás que lo hicimos? Que yo quiero es bárbaro, Sara, pero lo que yo quiero que entienda que no fue influencia, que fue dominación. Eso. Sí. Porque cuando es influencia, vos optás tomar algunas cosas que te parecen ricas, que no está mal hacerlo. Pero cuando vos replicás el modo del barroco, en lugares que no tienen absolutamente nada que ver, vos decís, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy produciendo o estoy reproduciendo? Lo estamos viendo como si fuera una fusión, como que después empezaron a mezclarse estilos entre lo que estaba acá supuestamente y lo que llegó. Claro, claro, y depende de la ideología del que escribió los textos o de la selección que haga su profesor. No, ustedes ya me conocen a mí, que yo soy latinoamericana en ese sentido, entonces, pero bueno, está. Yo no digo que esté mal, yo digo que uno tiene que aprender a mirar el recorte. Sí, es otro enfoque. Claro, el enfoque. Vos mirás el enfoque y decís, bueno, me enseñan esto, pero hay una diversidad de enfoques que yo debiera aprender a mirar para poder pensar. Ahora, si ustedes tienen que hablar de arte latinoamericano con los niños de la escuela, ¿qué le dirían? Y no tenemos. No tenemos. No tenemos arte desde la categorización europea del arte, pero sí tenemos objetos estéticos muy bellos que desde una teoría estética latinoamericana sí serían arte. Claro. Sí, la zona del Paraguay, chicos, Ticio Escobar y todo lo que recuperan las arqueologías paraguayas, hay unas obras maravillosas. Entonces, si el tema es que no hemos accedido al material, y ustedes no lo van a ver nunca, cuando se reciba lo van a ver. Porque en los estudios antropológicos del arte en el Paraguay, después si quieren yo les paso los nombres de los textos, son maravillosos, porque a veces estamos copiando los body painting que vienen de afuera, cuando ya en el siglo XIV, ¿sí? Los indígenas del Paraguay se pintaban el cuerpo como una expresión de atracción, de maravilla, es decir, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es decir, hay que mirar esas cuestiones porque ustedes van a estar educando. Muy bien. ¿Comentarios? ¿O continúo? No. Sigamos. Bien. Dale, sí. Let's go.
Bueno, estábamos hablando de la modernidad y de la modernidad, la posmodernidad. Ustedes saben que yo no adhiero a esos conceptos porque para mí esos conceptos son neologismos que justifican las épocas. En lo que hay es un hiperindividualismo, un egoísmo acentuado y una política global de mercado que subsume todas las otras prácticas bajo la égida de la economía. Pero bueno, pongámosle posmodernidad para que ustedes se puedan ubicar. Y acá tenemos una cuestión muy importante que no sé si la han visto con alguien o la van a ver, que es la cuestión del tiempo en el arte. ¿Sí? Cuando los europeos llegan acá, los nativos habitantes del territorio tenían su tiempo propio. Posteriormente viene el europeo y le implanta su propio tiempo. ¿Cierto? Un tiempo rápido, me estoy quedando sin tiempo, sí, ya sé. Un tiempo rápido, un tiempo de avaricia y un tiempo de trasladar las riquezas. En América en ese momento se daba el tiempo nativo, el tiempo del español y el tiempo del esclavo. El tiempo del esclavo es un tiempo de espera, ¿sí? Un tiempo que se queda detenido en el pasado. El tiempo del nativo es un tiempo de resistencia y el tiempo del europeo es un tiempo de pasaje. Eso posteriormente se va a trasladar a las experiencias del tiempo que se sucedieron en el medioevo y en la primera modernidad. A lo que voy es que cuando nosotros hablamos de arte, tendríamos que concebir que el arte, desde su emergencia moderna, es una lucha por el tiempo y por el espacio, de inserción en lo social. Y en este marco vamos a pensar que las obras modernas nacen bajo el pensamiento lineal de la razón, que en la posmodernidad se van a subdividir en función del individualismo posmoderno, y que en las primeras 2 décadas del siglo XXI se produce un descalabro de todas estas formas porque el tiempo actual es un tiempo efímero, un tiempo de pasaje, un tiempo no detenido. ¿Cómo vamos a hacer para pensarlo? Habrá que volver a revisar aquellas viejas estructuras por las cuales aprendimos a leer el arte. En este sentido, cuando hoy hablaba de la posmodernidad, Arthur Danto va a decir que la velocidad del tiempo atraviesa la obra y ésta vuelve a recuperar el ritmo de producción, pero lo que no tenemos es palabra. Un vuelco muy importante en ese sentido lo va a dar, por ejemplo, Deleuze Guattari, porque anteriormente venimos estructurado en que el arte se debe conceptualizar. Y Deleuze Guattari le va a decir, el arte se debe vivenciar, después se puede conceptualizar. Y ese es un cambio rotundo. Lo último que vamos a ver después en el otro Zoom va a ser de qué modo irrumpen en la escena contemporánea fines del siglo XX y estas 2 décadas del siglo XXI van a ser los estudios visuales, ¿sí? Y los estudios visuales les voy a pasar un pequeño power que estoy dando en otro lugar para que podamos mirar y ver en qué sentido el estudio visual nos cambió el rumbo. Porque ustedes, los jóvenes, miran de otra forma. Para ustedes la Gestalt, como la aprendieron, tiene importancia para aprender a usar técnicas en el arte y a producir algunas cuestiones. Pero su tiempo es un tiempo diferente, porque no es un tiempo que transcurre, sino es un tiempo que se quiebra y se juxtapone. Y en vez de tener un sentido, tiene diversos sentidos metidos en los planos. Entonces, yo puedo pensar hoy el arte dentro de la realidad económica, política, personal, institucional y escolar. Pero para poder pensar ese arte debo comprender al sujeto que está frente a mí. Y el joven de hoy no tiene los mismos tiempos que nosotros. Entonces, bueno, nos vemos dentro de media hora. Ahora organizo el otro Zoom. ¿Estamos? ¡Nos vemos! Dale.